Primero, para agradecerles la participación. Segundo, para reforzar un poco la idea de las disculpas del caso por temas de viaje. No he podido estar con ustedes en las fechas pactadas. Vamos a tratar de mejorar un poco la planificación. A veces nos juega en contra. Bueno, en la clase anterior habíamos visto un poco algunos temas que eran importantes, ¿no? Sobre todo respecto al diseño. Habíamos abordado temas, vamos a ver, sobre quirófano y también sobre temas de presurización de ambientes, ¿no? Sobre todo con esta distribución de aire en quirófanos que aparece en nuestra norma técnica de salud 110. Habíamos definido la forma en que se hacían los cálculos, el sustento, ¿no? Que también está en la RAE 170, la selección de los difusores de flujo laminar, la selección de la cortina perimetral, un poco el layout que debíamos tener en cuenta, ¿no? Sobre este tema. ¿Qué pasaba cuando habían quirófanos más grandes, por lo tanto más flujo, por lo tanto más cantidad de aire, ¿no? Y los límites de 25 a 35 CFM por pie cuadrado en lo que son un flujo laminar y 25 a 45 CFM por pie lineal en la cortina perimetral. La selección, habíamos visto el caso de un fabricante en donde veíamos cómo se seleccionaban los tipos de equipos, algunos equipos cuando era, por ejemplo, full ceiling, ¿no? Cuando eran aplicaciones full ceiling, que no teníamos la cortina perimetral por lo que venía de antes, de las normas antiguas o anteriores, que utilizaban ventilador y la facilidad que era eso para, por ejemplo, salas de aislados para suministro de aire o para extracción de aire, ¿no? Era mucho más sencillo la regulación desde un punto central o a través de una unidad manejadora. La cortina perimetral también, su forma, sus objetivos, el layout, ¿no? La disposición. Y aparte de eso, vimos también el tema de la presión diferencial, cuáles eran los fundamentos, ¿no? Los fundamentos que se exigían para áreas críticas. Se exigen, digamos, ¿no? Las exigencias vienen del CDC. Y la forma de calcular que se basa en algunos conceptos sencillos que relacionan presión o diferencia de presiones con el caudal de fuga, ¿no? ¿Y cuál es el elemento que relaciona ambas cosas? El área de fuga. Y esa área de fuga aplicamos una forma como se calculaba, con unos valores que a uno le permitían estar dentro de los rangos en campo para que a uno le sirva, ¿no? Estar dentro de los rangos en campo para poder hacer la regulación es fundamental, ¿no? Si es que uno no toma esos recaudos, puede estar en falta, a pesar de que uno restrinja restrinja todas las salidas de aire, puede uno no llegar. Entonces, teníamos algunas precauciones respecto a eso, sobre todo en lo que a delta P se refiere, delta P para el cálculo, para el diseño, por temas de incertidumbre, y un delta P final, que era el que teníamos que llegar, que era el 0.01 como mínimo. Finalmente, el tema de los filtros, que ya habíamos tenido un caso especial de esto, ¿no? Donde se puede ahorrar mucho en la selección correcta de los filtros y capacidad de ventilador en cuanto a consumo. Muy bien. ¿Qué cosa no habíamos entrado? ¿Qué cosa no habíamos visto por ser un curso de 4 sesiones? Lo que no habíamos visto era, por ejemplo, un cálculo de un dimensionamiento de ductos, ¿no? Pero el dimensionamiento de ductos para estos casos es algo que es más cotidiano, no tiene algo especial, más allá de que generalmente son velocidades más bajas por temas de nivel de ruido, ¿no? Y en el caso que se utilicen manejadoras de aire de agua helada, cuando son aplicaciones, en el caso del flujo de aire, el flujo de agua en tuberías, con el flujo de agua en tuberías lo que se tiene también es que se tienen caudales de agua un poco menores a los estándares cuando no es aplicación sensible al ruido, ¿no?
Eso no hemos visto, eso no es parte del curso, pero sí, si tienen alguno necesita alguna información al respecto, me avisa y con todo gusto a través del correo se les puedo hacer llegar. Este tema también era un tema interesante, que es el de mediciones y validación del quirófano, ¿no? Y en realidad de cualquier área crítica. Lo que hace falta para eso es alguna referencia. Necesitamos alguna referencia. Y esa referencia en el caso de disculpen, acá está. En el caso de los hospitales y las áreas críticas, se toma la ISO 14644, que es un estándar, ¿no?, de la International Standard Organization, de la ISO, que se refiere a las condiciones sobre las cuales deben ser evaluadas las salas limpias y los ambientes controlados relacionados. ¿Qué cosa es una sala limpia? Una sala limpia, o clean room en inglés. Una sala limpia es un ambiente que debe estar preparado en condiciones climáticas y en condiciones de calidad de aire para procesos de manufactura, para procesos de fabricación. Sin embargo, y generalmente se usa ¿en dónde? Por ejemplo, en fabricación de catéteres, jeringas, marcapasos, válvulas Pudens, todo lo que sea invasivo al cuerpo, ¿no? Eso es desarrollado, o sea, manufacturado en lo que son salas limpias. Hay toda una industria para eso. Y ahora vamos a ver algunas condiciones de esas salas, ¿no? Condiciones de salas limpias y ambientes controlados relacionados en el sentido que son similares a una sala limpia. La norma ISO 14644 nos ofrece una información de cómo efectuar las diferentes pruebas: temperatura y humedad relativa, medición, conteo de partículas, integridad de filtros absolutos, número de renovaciones y flujo laminar, presión diferencial y nivel sonoro. Ahora, aquí les he puesto en amarillo las que típicamente debieran estar en una evaluación o en una validación de un ambiente crítico. A esto yo agregaría el tema del nivel sonoro. Lo voy a poner en otro color y ahora les explico por qué. Lo voy a poner así, ahí. Porque el nivel sonoro, esto debería ser así. Ahora, sí. El nivel sonoro depende de una serie de factores que no necesariamente tienen que ver con el contratista mecánico o con el inspector mecánico, ¿no? No necesariamente, porque el nivel sonoro, el tema de acústica es una especialidad. Entonces, lo que se le tiene que dar al acústico es información para que él haga su cálculo, que tienen softwares muy buenos para eso. En ese software ellos ingresan las dimensiones del ambiente, los materiales del ambiente, materiales de falso techo, espacio en falso techo y las fuentes de ruido internas, ¿no?, o dentro de falso techo. Las ingresan. Y finalmente hacen una simulación en donde se establece más o menos por dónde debería estar el nivel sonoro. Ahora, hablamos de nivel sonoro cuando ya tenemos el nivel de ruido dentro del ambiente, pero los equipos, los fabricantes no reportan o no entregan información técnica de nivel sonoro de los equipos porque no saben dónde van a trabajar. Un fabricante produce una caja de volumen variable, o produce o fabrica o manufactura vamos a decir, una rejilla, o manufactura una manejadora, y no sabe dónde va a trabajar. A él simplemente le llega una requisición: dame estas manejadoras con este serpentín, con estas conexiones, con esta válvula, con estas dimensiones ABCD, con este drenaje al lado izquierdo, puerta al lado derecho, manómetro, termómetro. O sea, le viene eso, pero él no sabe dónde va a ir a trabajar. Pues como no sabe dónde va a ir a trabajar, él no puede reportar nivel sonoro. El nivel sonoro ya es cuando todo está dentro del ambiente. Entonces, lo que los fabricantes reportan en ese caso es la potencia sonora, el sound power, o la presión sonora del equipo, ¿no?, que no es otra cosa que la presión
que ejerce el equipo en términos de decibeles, ¿no?, en un laboratorio, en un ambiente controlado, que eso no se va a repetir en la realidad, ¿no? Pero esa información sí es importante para el experto en acústica. Entonces uno le entrega los niveles de presión sonora de los equipos que están dentro del ambiente o que están relacionados con el ambiente, y él lo mete, ingresa toda esta información en los cálculos que él hace, ¿no?, y al final reporta un nivel sonoro esperado, ¿no? Y si no se logra eso, bueno, entonces se pone más lejos el equipo o se ponen más materiales más aislantes del ruido o se aísla el ducto. Pues tiene toda esa información para poder hacer. Pero estas 5, la temperatura y la humedad relativa, el número de renovaciones de aire, y la comprobación del flujo laminar y la presión diferencial es algo que debemos tener. Temperatura y humedad relativa sería, bueno, temperatura 1, humedad relativa 2, número de renovaciones 3, presión diferencial 4, flujo laminar 5, o sea, la comprobación de que tenemos flujo laminar. Por eso escogí el quirófano para este caso. Una consulta, el nivel Sí. sonoro, ¿sobre cuántos decibeles estamos hablando? ¿40, 50? La norma peruana indica 55 decibelios de impresión de nivel sonoro como máximo. Sin gente, pero con los equipos prendidos. ¿Qué pasaría al paciente si es que el nivel es mayor a 55 decibeles? Lo que pasa es que aquí es establecer un estándar para que las personas que están operando, porque el paciente probablemente se encuentre en una condición de inconsciencia, ¿no? Ya. Es más que nada para el personal que realiza la intervención, ¿no?, para que no esté distraído o aturdido por un ruido interior alto, ¿no? No sé si... O sea, la norma incluso lo dice. Sí, tiene un nombre técnico, tiene un nombre, no me acuerdo ahorita. Sí. O sea, el nivel sonoro es eso, ¿no? Es eso, que se mide con un sonómetro, ¿no? Se mide con un sonómetro. El sonómetro registra la influencia de los materiales, varios equipos, influencia exterior, todo. Ese lo registra todo, por eso es que se habla de nivel de ruido o nivel sonoro. En cambio, un equipo dentro de un laboratorio, de un área perfectamente insonorizada, donde se mide la presión que ejerce las ondas sonoras que emite el equipo, eso no puede ser comparado con un nivel sonoro ya al final de utilización, ¿no? Por eso es que lo que reportan los fabricantes es presión sonora, no reportan nivel de ruido, ¿no? Entonces, si uno encuentra en un equipo que el fabricante reporta, mira, en la descarga de mi ventilador yo tengo 68 decibelios como un promedio general de todas las bandas sonoras que hay, de todo el espectro de bandas sonoras, y en la succión tengo 65, ¿no? Entonces, está claro que ahí no hay influencia de ductos, no hay influencia de nada. Es solamente la presión sonora en laboratorio. Pero ese dato le sirve al acústico, ¿no? Ese dato le sirve y se lo tenemos que entregar. Entonces, el acústico tiene que preguntar de todo. Si quedan los últimos pisos, si hay equipos afuera, dame el nivel de ruido, por ejemplo, de los condensadores. Uno le da el nivel la potencia sonora de los condensadores y él dice, bueno, está a tanta distancia, ok, voy a ponerlo con estos factores y registra la influencia, ¿no? Dentro de las especificaciones técnicas de estos equipos deben estar incluidos entonces la presión sonora. Sí, pues uno debería limitarla, efectivamente, ¿no? Uno debería limitarla. Y eso va a depender mucho de qué tan cerca está el equipo del lugar, ¿no? Qué tan cerca está. Entonces, sí, esa información que uno la tiene que tener muy, muy clara, ¿no? Por eso es que se quiere que todos estos equipos, tanto en hospitales como en hospitalización, como en UCI, como en teatros, como en escuelas, no tengan un nivel de presión sonora alto, porque finalmente hay una relación directa, pero no es una única relación.
Hay una relación directa, sí, pero no es una única relación. ¿En qué punto del ambiente se mide la presión sonora o el nivel sonoro? Ahora lo vemos en la explicación de cada una de las formas como medimos. Ahora lo vemos. Entonces, simplemente aquí les pongo lo que en amarillo debiéramos tener como mínimo, el nivel sonoro que se agrega ya porque ya está por norma, ¿no? Y la integridad de filtros, que normalmente en las obras lo que se hace es pedir el certificado de calidad de los filtros, ¿no? Ahora, eso no es suficiente en el caso de salas limpias. En el caso de salas limpias se hace el test de integridad, ¿no? Es un test de qué tanta luz deja pasar el filtro, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y en el caso de conteo de partículas, dependiendo del nivel de la sala limpia, el nivel de calidad de la sala limpia, o sea, del aire en la sala limpia, es que se establece si es ISO 5, ISO 4, ¿no? En el caso de los quirófanos es ISO 7 u 8. Pero el conteo de partículas no es tan exigente, no es tan necesario, digamos, en el caso de unos quirófanos. Como vamos a ver en este caso, en este caso que vamos a ver, sí se incluyó el nivel de material particulado. La ISO en su estándar 14644 describe a un cuarto limpio en el cual las concentraciones de partículas, fíjense lo que dice, ¿no? En su estándar 14, definición de cuarto limpio. Describe a un cuarto limpio en el cual las concentraciones de partículas en el aire están controladas. 1. Está construido de tal forma que se minimice la introducción, generación y retención de partículas dentro del cuarto. Y además, los parámetros de humedad, temperatura y presión relativa, o sea, presión diferencial, ¿no? También son necesariamente controlados, ¿no? Entonces yo tengo un cuarto que a todo lo que es parámetros de clima, humedad, temperatura, presión diferencial básicamente está por un tema de evitar que ingrese aire no deseado al ambiente, ¿no? Controlados, además de eso, tengo una cantidad máxima de partículas en el aire que debo tener. ¿Para qué? Para evitar que en la manufactura entren ese material contaminante, ¿no? El ejemplo que vamos a ver es un ejemplo con una sala que se llama prequirófano y un quirófano, y dos quirófanos en realidad, que tenían, este prequirófano en realidad es una sala de distribución, ¿no? Son dos quirófanos que tienen una misma, como un holcito de distribución que también está limpio. 24 metros cuadrados, 35 metros cuadrados el quirófano, el volumen, y NTU es el número de unidades terminales. En este caso, la unidad terminal viene a ser la rejilla. Y este caso es un caso de full ceiling. O sea, en el techo no tenemos cortina perimetral, sino tenemos solamente difusores de flujo laminar. En uno tenemos 2 y en otro tenemos 6. Entonces, este es el dibujo. Aquí tenemos 1 o 2 unidades terminales en el prequirófano, distribuye sala 1, sala 2, 6 difusores de flujo laminar aquí, 6 difusores de flujo laminar acá, cada uno de 24 pulgadas por 24 pulgadas. Los ensayos a efectuar, esta era la exigencia: conteo de partículas, renovaciones por hora, integridad de filtros absolutos, medición de la presión diferencial, temperatura y humedad relativa y nivel de ruido. Aquí se pidió todo. En este caso se pidió todo. Entonces, para el conteo de partículas, el objetivo que se busca es verificar la calidad ambiental de la sala de acuerdo con la concentración de partículas en el aire. La metodología se utiliza un contador de partículas, ¿no? El número mínimo de puntos de muestreo depende de la superficie de la sala. Nosotros tenemos aquí 24 metros cuadrados y aquí 35, ¿no? Entonces, estos son los contadores de partículas, el típico contador de partículas con su toma de muestra en posición vertical, y este que es el manual. Y especifica la cantidad de material, la cantidad de partículas en el aire dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, aquí tenemos raíz de 24, son 5 puntos, raíz de 35 son 6.
La distribución se distribuyen homogéneamente en la sala a la altura de trabajo. Altura de trabajo entre 1,20 m a 1,50 m. No bajo el filtro difusor, porque ahí hay una velocidad de aire. Tengo que hacerlo en puntos estancos. Con la boquilla tomo muestra en posición vertical, ¿no? Aquí, bueno, es un poco más adelante. Bueno, entonces, esta es la clasificación ISO, ¿no?, de limpieza de aire en función de la concentración de las partículas. Y ustedes ven ahí que tenemos la clase ISO 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 9. Y tenemos los tamaños de material particulado, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 y 5 micras, ¿no? Los números que ustedes ven ahí es la cantidad de partículas por metro cúbico, máximas, ¿no? Dice máxima permisible, concentraciones máximas permisibles de partículas, ¿no? Entonces, en el caso de una manufactura, están, por ejemplo, clase 4, clase 3, clase 2, ahí está la manufactura, ¿no? En el caso de los quirófanos, está alrededor de 7 u 8, ¿de acuerdo? Puede ser que cuando uno haga la medición uno tenga un clase 5, entonces estaría bien. Ahora, ¿es necesario ir a tanto? No, pero miren ustedes que a partir de 7 u 8 ya las concentraciones arrancan en 0.5, ¿no? Así que incluso aquí en algunos medidores ya reportan solamente de 0.5 para arriba. Entonces, supongamos 7 y 8, estamos con 352.000 partículas de 0.5 micras por metro cúbico. En la clase 8 tenemos 3.520.000 partículas de 0.5 micras por metro cúbico, ¿no? Están así, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos clase A, clase B y clase C, de acuerdo a la ISO 14644 para quirófanos. En el caso de la norma peruana no te identifica las clases 7 y 8. Sin embargo, aquí vamos a ver en el ejemplo, utilizamos lo que dice la norma europea, ¿no? La norma UNE 1073 no aplica a nosotros, ojo, pero la estamos tomando para el ejemplo, porque es un caso de un quirófano en Europa, ¿no? La idea es que tomemos esta información y la apliquemos en lo que corresponda para la validación de nuestros ambientes críticos. Muy bien, entonces tenemos clase 5 para el clase 1, ISO 7 para el quirófano clase B, ¿no? ISO clase 8 para el quirófano clase C, ¿no? Si son B y C, que son los que más hay, tendremos clase 7 u 8, si es clase A, ISO clase 5, que es un quirófano de alta tecnología, cirugía especial, ¿no? Pero como les digo, eso es con la clasificación según la UNE 1073, que no es de aplicación con nosotros, con Perú. Ahí están los puntos de medición que están no debajo de los difusores de flujo laminar, porque recuerden que los difusores de flujo laminar es un pistón de aire frío que baja, ¿no?, vertical. Entonces, aquí están, ahí se está midiendo, y estas son los números, ¿no? En el quirófano se encontraron 3.620.9 partículas por metro cúbico de 0.5 micras y de 5 micras 340.7. En el prequirófano, 25.649, 3.011,8. Y estos están en clase 7, clase 8, y realmente en el quirófano era lo que más interesaba, que estamos en un ISO clase 7, entonces estamos bien. Estamos bien para un quirófano clase B y C, ¿no? Entonces se estaría cumpliendo. Para que eso se cumpla, todo lo que es filtros debe estar súper bien, ¿no? Súper bien me refiero a la integridad, o sea, a la calidad, tanto de la caja de filtros como del filtro en sí. El caudal y tasa de renovaciones por hora lo que pretende es comprobar que se cumplen las condiciones de diseño de la sala. Se determina con un anemómetro, en este caso un anemómetro de turbina, porque lo que se está midiendo es, perdón, en este caso se empleó un anemómetro de turbina. Y vamos a ver aquí cómo lo hicieron. Se determina la velocidad media del aire en un filtro.
En este caso se empleó el anemómetro de turbina. ¿Por qué? Porque el área del difusor, como viene con como ese difusor viene con un deflector intermedio, entonces hay una uniformidad de la salida de aire de la rejilla, ¿no? Entonces, como hay una uniformidad de aire que sale de la rejilla y es un pistón, es de aire perfectamente vertical, entonces se puede usar un anemómetro de turbina y aún así se utilizan varios puntos de medición, ¿no? Teniendo en cuenta la sección S, se calculará el caudal. Entonces, el anemómetro de turbina está aquí. Y tiene que tener un mango. ¿Para qué? Para que una persona no influya en la medición, ¿no? No distorsione el patrón de flujo. Si yo tengo el manómetro de turbina aquí, lo agarro con la mano, no. Entonces tiene que tener este vástago, esta, digamos, no sé cómo le llamamos a esto, la extensión, digamos así, para que pueda medir. Lo que se ve acá a la izquierda es el anemómetro de hilo caliente, que es para ducto. El anemómetro de hilo caliente, el hot wire anemómetro, ¿no? Este anemómetro de hilo caliente sirve para ductos, ¿no? Y este es el balómetro que sirve para caudal de aire en rejillas de manera directa. Se hubiera podido usar este también. Este es de aplicación más general, porque este va para cualquier tipo de rejilla, ya sea en extracción o en difusor o en suministro, ¿no? Ya sea en extracción o en suministro. Este sirve para los dos. Entonces, ¿cómo opera este balómetro? Este balómetro opera colectando todo el caudal de aire, teniendo una extensión lo suficientemente larga para que no haya una caída de presión que altere el flujo, altere el caudal. Y esta sección de aquí abajo es una sección circular y tiene aquí, que parece esto una rosa náutica, ¿no? Que no son otra cosa que tubos de pitot. Tubos de pitot que todos están conectados a un controlador, ¿no? Es un transductor de presión que transforma eso, evidentemente, en una velocidad media, y como se conoce la sección de este círculo, entonces reporta caudal, ¿no? En este display. Pues se puede hacer la medición tanto para rejillas de suministro como para rejillas de extracción. Este es más general, ¿no? Una consulta. Sí, sí, adelante. Perdón, ingeniero, una consulta. El cuello, esa parte azul, siempre tiene que ser así bien alargada. Porque sí, yo estaba viendo uno que tiene como 30 centímetros y luego tiene la sección de medición. No, claro. En ese caso, si es que es un difusor de flujo laminar, no hay mucha diferencia en el resultado. ¿Por qué? Porque, como te digo, ya del difusor sale el flujo bastante uniforme, ¿no? Sí. No habría mucha diferencia. Pero en el caso de una rejilla convencional, 2 vías, 3 vías, 4 vías, lineal, lo que sea, sí puede haber mucha diferencia, ¿no? Sí hay mucha diferencia. Perfecto. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que si tenemos unas rejillas, por ejemplo, que sean vamos a poner de 3 o 4 vías, el aire va a salir muy rápido en sentido de los 4 puntos cardinales, por decirlo así. Entonces, cuando llega aquí a la campana esta, el aire va a bajar muy rápido por los extremos, o sea, por las paredes, y los tubos de pitot van a registrar velocidades más altas en la periferia que en el centro. Y eso distorsiona la lectura de caudal. En cambio, si es un difusor de flujo laminar, toda la velocidad, el difusor de flujo laminar internamente tiene un deflector que uniformiza el flujo para que salga perfectamente uniforme en toda la cara. Entonces, ahí cada tubo de pitot que hay aquí va a leer prácticamente la misma velocidad. La velocidad media sí va a ser un reflejo de la velocidad de salida del difusor. Entonces, se hicieron las mediciones y aquí se tienen los reportes, ¿no? Lo que nos interesa básicamente es el quirófano. Entonces tenemos las mediciones, se hicieron, aquí están las mediciones aquí, 610 por 610 por 610 es 24 por 24, velocidades medias, sección, por velocidad media, caudal. Ahora, fíjense en las velocidades aquí, punto 47 la primera medición, punto 47 la segunda medición, punto 50 la tercera medición, en el primer difusor. En el segundo, punto 41, punto 41, punto 42, punto 34, punto 35, punto 37. Se dan cuenta que son bien uniformes. ¿Por qué?
porque son difusores de flujo laminar, ¿no? Y aquí lo que se está midiendo es velocidad de viento. No mide caudal directamente, lo permite la norma. ¿Cuándo se trata de difusores de flujo laminar? ¿No? ¿Cuándo se trata de difusores de flujo laminar? Solamente así. Si son difusores de 4 vías, cuando tengo difusores de alta velocidad, ¿no? Que no son clase E, ¿no? Como explicamos, no son difusores tipo E, que son no aspirantes, o sea, de baja velocidad. En esos casos, debemos emplear el balómetro, ¿no? Muy bien, y reporta caudal directamente. Entonces aquí, sección por velocidad media, tengo un caudal, y eso es lo que se reporta aquí. Al sumar todo esto, tenemos 3.397 metros cúbicos hora en el quirófano, lo que significa un 33.7 de renovaciones hora. Si nuestra norma pide 20, que es igual que normas europeas también, incluso en normas europeas que piden 15 en algunos casos, comparado con nuestra norma peruana, estaríamos por exceso, pero es cuestión de regular, ¿no? Cuestión de regular. Y ahí tendríamos que disminuir el caudal en los difusores. ¿Cómo se hace eso? A través de la caja de volumen variable. Ahora, puede ser también de que se requiera este caudal. 3.397 metros cúbicos hora son 2.000 CFM. Puede ser que se requiera este caudal y que estemos bien. No hay problema, ¿no? Y que cumplamos por exceso las renovaciones de aire por hora, porque la carga térmica lo exige. Entonces, no es necesariamente esto que estemos largamente sobrados y que haya que bajar el caudal. No, no necesariamente. Ahora, exceso de caudal frío va a significar un sobreenfriamiento, ¿no? Entonces, ahí también nos podemos dar cuenta. Disculpe, esos valores del total 17 y 33.7, ¿de dónde lo obtiene? Esto se obtiene de dividir el caudal en metros cúbicos hora dividido entre el volumen. Tú divides esto entre esto y te sale esto. El resultado son las renovaciones por hora, ¿no? El volumen de la sala, ¿verdad? El volumen de la sala, sí. El volumen de la sala lo teníamos del inicio, ¿no? Entonces ahí te salen las renovaciones por hora. Y las renovaciones por hora no tienen, si ambos están en metros cúbicos, entonces este valor es lo mismo que si acá estuviese en CFM, en pies cúbicos por hora y aquí pies cúbicos, ¿no? Va a salir el mismo valor. 3. Integridad de filtros absolutos. Lo que se verifica es que el filtro no esté roto. A veces, claro, cuando uno ve un filtro roto lo notamos, pero a veces tiene micro fisuras y eso no lo vamos a notar con el ojo. Entonces, la metodología se dispersa aerosol, que es un polvo generado en una máquina, aguas arriba del filtro y se ajusta el fotómetro al 100%. Entonces, el fotómetro está aguas abajo, el generador de aerosol está aguas arriba. Después se mide aguas abajo del filtro. Criterio de aceptación, la lectura del fotómetro aguas abajo no deberá superar al 0.01%. Es decir, si estamos hablando de fotómetro, entonces la luz que pasa no debe ser mayor al 0.01%. Aquí están los generadores de aerosol. Y este es el fotómetro, que es como uno va peinando el filtro en busca de luz. Uno lo va peinando. No tengo una imagen aquí de cómo es ese peinado del filtro. O sea, es el recorrido de arriba abajo del filtro, ¿no? Recorrido de arriba abajo buscando la luz. Si uno no la encuentra, entonces el filtro está bien. En este caso, no hay filtros absolutos en el prequirófano, sí en el quirófano, y la lectura del fotómetro era menor a 0.01%, con lo cual estamos bien. A veces hay dificultad en acceso a los equipos, ¿no? La caja de volumen variable, la caja de filtros no está bien, entonces ya no es problema del filtro, sino de la hermeticidad de la caja. Por eso es que hay que hacer bien las cajas, o tratar de hacerlas lo mejor posible, o importarlas bajo especificación. La presión diferencial con el manómetro de presión diferencial para comprobar la presión diferencial especificada, ¿no? Mediante un manómetro diferencial con un trazador de corrientes de aire por debajo de las puertas.
El manómetro de medición diferencial es cuantitativo y el trazador de corrientes de aire por debajo de las puertas es cualitativo, que no es otra cosa que un humo que se pone por la puerta. Si el humo ingresa, estamos en presión negativa. Si el humo sale, estamos en presión positiva, ¿no? Y otra cosa es que uno puede tener estos manómetros. Este manómetro del lado izquierdo, que es un manómetro de tipo de reloj, ¿no? Lo podemos pedir manómetro de presión diferencial con un switch o con interruptor incorporado, para que a cierto nivel de presión mande una señal, ¿no? Entonces manda una señal hacia un tablero eléctrico para que se prenda una luz, se active una sirena, y ese tablero puede tener un temporizador, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el temporizador? Para que cuando la señal llegue, se active el temporizador y mando una alarma, por ejemplo, después de 10 segundos. Puede ser que alguien abra la puerta y la vuelva a cerrar. Entonces se pierde la presión, pero no es una condición de alarma. Entonces entro, muy bien, cierro la puerta, pasan los 10 segundos, el temporizador vuelve a cero y no pasa nada, ¿no? O sea, se desactiva la señal y seguimos, ¿no? Y también hay manómetros de presión diferencial que tienen transmisor, ¿no? Entonces lanza una señal de 420 miliamperios para que pueda ser leída y, por ejemplo, comprobar si es una caja de filtros, podemos comprobar el nivel de saturación y elaboramos la famosa curva de saturación. Yo les recomiendo, si lo pueden hacer, háganlo, sobre todo con los filtros EPA. Vean ustedes, pónganle un manómetro de presión diferencial a la sección de filtro EPA de su caja y observen ustedes la curva de saturación. Es decir, les va a dar el delta P a través del filtro en el tiempo. Entonces, ustedes empiezan con una caída de presión en filtro limpio, por ejemplo, de 1 pulgada, y se supone que ustedes tienen que reemplazar ese filtro a la 1,5 pulgadas, ¿no? Con el criterio del 50% adicional de caída de presión en filtro. Entonces, eso les va trazando. Como en su caja de filtro ustedes tienen el filtro corrugado y el filtro bolsa, que son los que están delante, entonces van a ver la curva de saturación del EPA y les puede durar mucho más tiempo, ¿no? Pues a veces hay planes de mantenimiento que uno dice, bueno, se cambia a los 6 meses porque se cambia. Bueno, a veces eso no tiene mucho sentido porque el criterio no es tiempo, sino es delta P. Y evidentemente poner los terminales de baja, alta y eso. Entonces aquí se hicieron las mediciones, ¿no? Y se obtuvieron, estas eran las presiones objetivo y estas eran las presiones que se obtuvieron. Entonces están por debajo. Pero, sin embargo, a pesar que están por debajo de la presión objetivo, ya hemos visto nosotros que el CDC, ¿no?, exige un mínimo de 0.01. ¿Ok? 0.01 de presión diferencial. Entonces, aquí en estos casos estamos por arriba, pero eso ya va a depender un poco del proyecto, ¿no? Por eso es que los caudales, los cálculos pueden estar hechos con 0.05, pero ya en el nivel de la verificación o la validación podríamos usar el 0.01. ¿Cuáles podrían haber sido las razones para esto? Niveles de sobrepresión bajos por el sistema de puertas existente. A veces las puertas no son tan herméticas. Recuerden ustedes que cerca del 80%, el 75% de la presión diferencial positiva o negativa se debe a las puertas, ¿no? Ausencia de esclusas también, sobre todo en el caso de ambientes de aislamiento. Es una resistencia adicional para perder presión. Temperatura de humedad relativa, empleamos un termohigrómetro, ¿no? Termohigrómetro como este, que tiene su sonda de humedad, ¿no?, y temperatura. La metodología es mediante una sonda mixta, se efectúan medidas cada 9 metros cuadrados a la altura de trabajo, de 1,20 a 1,50 del suelo. Estas son las temperaturas y las humedades relativas que se encontraron. Entonces en temperatura está bien, humedad relativa también, porque hemos dicho que son 55%, ¿no?,
pero siempre es 55% más menos algo, ¿no? Entonces, si es 55%, los humidistatos más corrientes tienen más menos 5, los de un poco de mejor calidad tienen más menos 3, y los de alta calidad, que son para los equipos de precisión, tienen entre más menos 1,5 a 2, porque la humedad, recuerden que es masa, ¿no? Entonces, que sea más menos 3 o más menos 5 está bien. Está dentro del rango. Y el nivel sonoro se mide con un sonómetro, o sea, con un equipo como este. Un equipo como este tiene esta especie de micro aquí, que no es otra cosa que un sensor de sonido, ¿no? Una membrana de muy alta calidad para sentir el ruido. Y se coloca en el ambiente, ¿no? Mediante un sonómetro se efectúa medidas cada 9 metros cuadrados a la altura de trabajo. Y en este caso se había puesto como objetivo 55 decibelios. Y esto fue lo que se obtuvo. Como les digo, sin gente, equipos encendidos. Sin gente, equipos encendidos. Ingeniero. Sí. Una consultita. Sí. Usted explicaba que una cosa era el nivel sonoro y otro el nivel de sonido, el nivel de ruido, ¿no? No, el nivel sonoro y el nivel de ruido son lo mismo. Me refiero a la potencia sonora. La presión sonora. Sí. Sí. Cuando uno, bueno, yo lo he visto con un fabricante, Greenhead, por ejemplo, ajá, le aparece 8 bandas de expresión de la presión sonora. Correcto. Pero aparece un valor en resumen, sí, como a un costado de todos los valores de la banda, aparece un valor en resumen en decibelios. Correcto. Sí. Es normalmente, yo tomo los decibelios como medida aceptable de que, digo, este equipo sí me va a dar este nivel de ruido, pero generalmente no tomo las bandas. Es que tienes toda la razón. He visto esos reportes, el reporte de todas las octavas, ¿no? Las bandas de sonido, las octavas que se llaman. Entonces, a ver, los decibelios que reportan como presión sonora al final, eso es un promedio ponderado de todos los niveles de ruido de cada banda. Es un promedio ponderado, ¿no? Entonces, cada banda está en función a una frecuencia y una longitud de onda. Entonces, algunas están más cargadas al espectro agudo, algunas están más cargadas al espectro grave, algunas están distribuidas uniformemente. Por eso es que esa información de la banda es la que se le tiene que dar al acústico. ¿Por qué? Porque él, en función si está más cargado a los niveles agudos, que son altas frecuencias, o está más cargado a la parte de graves, que son bajas frecuencias, él va a poner el material para disminuir el nivel, disminuir esa potencia sonora ya en campo. Lo que nosotros tenemos, lo que al final el fabricante reporta, pero todo es importante, como tú bien dices, es un promedio ponderado, ¿no? Es como, sí, no sé si a ustedes les hablé de las eficiencias de los equipos, de las eficiencias a cargas parciales, ¿no? También son promedios ponderados, donde el factor de ponderación es el factor de ponderación es el tiempo en el que en el que uno tiene la carga parcial, ¿no? En este caso se promedia todo logarítmicamente, porque no es un tema aritmético, y se obtiene un valor en decibelio, ¿no? El decibelio es una unidad de medida, ¿no? Que representa una presión. Pero como claro, las presiones que se generan por tema de vibración del aire son tan pequeñitas que tendríamos que hablar de 0.00, no. Entonces se pasa a decibelios. Pero esa transformación es una transformación logarítmica, no es aritmética, ¿no? Es un escalar. Entonces, pero sí, tienes toda la razón y es muy bueno el comentario en el sentido de que el espectro es el que se le entrega al acústico. Por eso es muy importante que todos los fabricantes reporten en el espectro completo. Entonces, eso le entrego al responsable del acústico, ¿no? Es verdad. Gracias. De nada. Entonces, aquí se obtuvieron valores por debajo de lo que se
de lo que se especificaba, que eran 55, y está muy bien. Claro, en el prequirófano, como no, digamos, hay menos equipos, hay menos sala también, es más chico, entonces el nivel sonoro resultó ser menor, ¿no? En el quirófano tenemos más equipos, por ejemplo, tenemos 6 rejillas, ¿no? Quizás teníamos ahí una caja de volumen variable que estaba distribuyendo, tenemos más ducto, entonces ahí el nivel sonoro es más alto, ¿no? Esto también es importante. El nivel sonoro digamos, la responsabilidad del nivel sonoro la tienen los equipos, evidentemente con su presión sonora. Pero también lo tiene la vibración, ¿no? Lo tiene la vibración. O sea, la vibración que se genera por el paso del aire en los ductos, la vibración que se genera por los motores eléctricos o la vibración de máquinas rotantes, ¿no? Que están en los techos, están en las terrazas contiguas, etc. Pues ASRAE, en su capítulo de Applications, el manual de Applications, tiene un capítulo, que es el 48, que habla de control de ruido y vibraciones, ¿no? Entonces, lo que dice acá es que muchas de las áreas más sensibles, muchas de las áreas más sensibles al ruido se entiende, pueden encontrarse en un entorno sanitario, o sea, en un área médica, un hospital o una clínica. Tales áreas incluyen salas de operaciones, áreas de microcirugía, como cirugía ocular, laboratorios que usan microscopios electrónicos y ubicaciones de equipos láser. O sea, estamos hablando de vibración. Además de los métodos cubiertos en el capítulo hermano, el diseñador puede seguir algunas directrices prácticas de diseño para evitar posibles problemas de vibración. Estas incluyen lo siguiente: no colocar manejadoras de aire, chillers, bombas, compresores u otros equipos con elementos rotantes directamente sobre áreas altamente sensibles como quirófano, ¿no? Eso, la lógica me dice que tiene bastante sentido. Seleccionar ventiladores para un funcionamiento estable y estable, y esto lo vimos cuando hablamos un poco de los ventiladores, ¿no? La selección no tiene que estar, el punto de operación del ventilador no debe estar cerca de la zona inestable del equipo, ¿no? Y diseñar conductos con transiciones suaves para evitar la sobrecarga del ventilador, que pueda producir vibración. Coordinar con el ingeniero estructural para que la estructura de apoyo de equipos móviles esté diseñada para limitar la transmisión de vibración. Es decir, nosotros tenemos que darle al estructural cuáles van a ser los pesos de nuestros equipos, la distribución de pesos, incluso las velocidades de giro, para que con eso pueda el ingeniero de acústica y vibración, generalmente manejan las dos, pueda escoger el elemento antivibratorio de tal manera que la transmisión se reduzca en un 90 y tantos %. Ahora vamos a ver eso. Considerar bases y partes de inercia para equipos más grandes o cuando el equipo esté cerca de áreas muy sensibles. Dice, consultar el manual de ASRAE para obtener información adicional sobre cuándo se recomienda el uso de almohadillas de inercia, o sea, de pads de inercia. Esta, digamos, es una representación de todo lo que podría causar ruido en una estructura de un edificio. Ahí está, ¿no? Tenemos las bombas, la torre de enfriamiento o el chiller, tenemos dispositivos internos también que pueden ser rotantes, qué sé yo, las tuberías que no se han aislado correctamente, que también generan vibración, y todo eso produce ruido. En la medida que nosotros aislemos correctamente las tuberías, las máquinas, los equipos, entonces no se va a transmitir vibración al edificio. Yo recomiendo mucho este libro de aquí, que se llama Una guía práctica para control de vibración y ruido para sistemas HVAC, de Mark Schaffer, ¿no? Que es un miembro de ASRAE muy distinguido, un ingeniero muy conocedor de esto, un especialista. Entonces, ese libro ustedes lo pueden entrar a la página web de ASRAE y lo compran. Lo pueden comprar. Por ejemplo, ¿no? Este es un caso interesante para que ustedes puedan ver, ¿no? Imagínense que ustedes tienen una torre de enfriamiento en un techo que gira a 600 RPM
Y esa torre de enfriamiento se colocará sobre aisladores de resorte de acero, ¿no? Los resortes son de acero. La 600 RPM es la frecuencia más baja de vibración, ¿no? Que 600 RPM corresponde a la velocidad del ventilador. Para garantizar que la transmisión de vibración al edificio sea insignificante, ojo, transmisión de vibración al edificio sea insignificante, la transmisibilidad de vibración debe estar por debajo del 5%, es decir, yo tengo que poner un aislador de vibración para que la reducción en la transmisión hacia el edificio sea de alrededor del 95% como mínimo. Usando el gráfico de la tabla 1, la intersección de la fila de 600 RPM, aquí está Equipment Speed 600, ¿de acuerdo? Y eficiencia de la transmisión, es decir, 5% aquí, o sea, reducción de la transmisión. O sea, si el equipo vibra como 100, al edificio se traslada como 5. Si yo intersecto 600 RPM con 5%, me sale 2.1 pulgadas. 2.1 pulgadas, ¿qué significa? Esa es la deflexión del aislador que debemos colocar. Pero como los aisladores vienen de 1 pulgada, 2 pulgadas o 3 pulgadas, 4 pulgadas, entonces en este caso tendría que ser de 3. Mucho cuidado con eso, porque a veces los fabricantes, como nadie les dice nada y uno les pide, inclúyeme los aisladores de vibración, a uno le mandan de 1 pulgada. En este caso no sirve de nada, porque de 1 pulgada se va a achatar de tal forma que ya la torre, en este caso, y el aislador forman una sola cosa y es como si no tuvieran nada, ¿no? Entonces, esto, por eso es que dice aquí, por lo tanto, es necesario redondear el aislador de resorte al siguiente número entero. En este caso, 3 pulgadas, ¿no? Ese es el resorte de deflexión nominal que cumplirá con el requisito. Ustedes ven acá, Equipment Speed y la reducción. Ahora, ¿cuál de estas reducciones, por qué 5? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 1? Fíjense que para 1 tendríamos que tener un deflector, una deflexión de 10 pulgadas. Entonces, 5 está bien, de repente menos, no lo sé. Vamos a ver qué nos dice la teoría. Es decir, por lo general, el sentido común se puede aplicar para decidir qué tan crítica es una instalación, ¿no? Tomando en cuenta qué cosas. Si el equipo está a nivel del piso o no, si está al lado de un almacén, por ejemplo, son casos no críticos. Equipos en un edificio de oficinas, pero lejos de las áreas ocupadas, podrían considerarse en promedio como una instalación, digamos, sensible, ¿no? Por eso es que a veces uno dice, oye, este es un edificio de oficinas, está todo cerrado, sí, pero ahí están unas unidades condensadoras en el techo o están en una terraza contigua. Y uno escucha el ruido, ¿no? En hoteles también sucede bastante, ¿no? Que a veces hay suites o zonas en las cuartos en las partes altas que no se pueden alquilar. El cliente se queja mucho. Entonces son áreas sensibles. Entonces, si el equipo está directamente encima o adyacente a habitaciones ocupadas, eso también es un área sensible, ¿no? La proximidad a las aulas, entornos residenciales o las salas de conferencias pueden crear un ambiente más sensible todavía, ¿no? Como teatros, artes escénicas, instalaciones de alta tecnología y hospitales, por lo general se consideran instalaciones críticas. Nuestros hospitales se consideran instalaciones críticas con poca tolerancia a las vibraciones o ruido inducido por vibración. Como regla general, hay que seleccionar aisladores con un máximo de transmisibilidad del 3% para instalaciones críticas, 5% para instalaciones sensibles y 10% para no sensibles, ¿no? En caso de duda, hay que ser conservador, ¿no? Entonces, no, para mí esto sí es sensible. Oye, pero aquí dice que no. Para mí es sensible porque yo conozco a los que van a ocupar este edificio y esta gente es mayor y es muy sensible. Y, no, yo quiero que acá seamos considerados sensibles. Entonces, 5% de transmisión. Pero hospitales es 3%. Entonces, nos tendríamos que ir acá a 3%, ¿no? Y fíjense que cuando consideramos 3%, la deflexión se va a 4 pulgadas. 3.4 es 4. 2.1 significa 3. Entonces, solamente les doy esta parte introductoria. Hay mucho más, evidentemente, pero no es podríamos sacar algún curso de esto porque es sumamente interesante. Pero les doy esto para que vean que el tema de aislamiento antivibratorio es muy importante en ambientes hospitalarios, ¿no?
Controles y monitoreo. Aquí en esta parte les cuento un poco sobre algunos elementos que harían mucho más, ¿cómo les diría? Mucho más generoso el sistema en cuanto a información que se le proporciona a la persona, ¿no? Y por tanto, que se le dé una mayor disposición, mayor conocimiento del sistema. Entonces, por ejemplo, miren este display. Este es un display, ¿no?, que me reporta 6 parámetros del ambiente. Me reporta la presión diferencial, me reporta la temperatura, me reporta la humedad relativa, me reporta los cambios de aire por hora, me reporta la ocupancia. Y además me da una información, tiene un menú de, perdón, tiene una base de datos pequeñita de información que se muestra aquí en el display, ¿no? Entonces, esto sirve hasta para 3 habitaciones. Entonces, ¿qué se hace aquí? Simplemente es cablear, llevar las señales y programarla, ¿no? Pero me muestra todos los parámetros. Entonces, esto debería estar a la entrada del pabellón o en cada puerta de cada quirófano o en la sala de enfermeras, o debería estar cada 3 ambientes, ¿no? Podemos integrarla a un sistema de monitoreo remoto, un sistema de automatización con BACnet IP o MSTP, ¿no? Tiene niveles de seguridad con password, o sea, para que no todo el mundo lo ingrese. Tiene algunos contactos para, por ejemplo, una puerta abierta, un estatus de filtro EPA, ¿no? O sea, es bien interesante, ¿no? Para 3 ambientes y me reporta los parámetros. Entonces, sumamente interesante. Incluso dice acá, por ejemplo, que es táctil, incluso con guantes médicos, ¿no? Entonces, yo llego, está desactivado, presiono, yo estoy con mis guantes y aparece la información. Ah, ya, ok. O sea, todo hecho para monitoreo en ambientes de este tipo. Bueno, aquí menciono algunas cosas, tiene una pantalla de 7 pulgadas, qué sé yo, ¿no? Input Output. Este es otro. Este es un monitor de estatus individual, ¿no? Este es uno más pequeño, pero monitorea hasta 4 parámetros: presión, temperatura, humedad, y uno que es definido por el usuario. Puede ser, por ejemplo, cambios de aire por hora. Entonces ya me da las 4 variables y súper interesante. Entonces tiene un display en donde me da un aviso, me reportan la presión. Si yo presiono, me da la temperatura, presiono, me da la humedad. Entonces me puede reportar. Es un monitor individual, ¿no? O puedo ponerle, por ejemplo, nivel de CO2, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Me ofrece esa flexibilidad individual. Este es otro también sumamente interesante. Este es un monitor de presiones diferenciales. Por ejemplo, un pabellón de aislados. Pabellón de aislados tengo, no sé, 12 salas o 24 salas, como es en 2 de mayo, ¿no? 24 salas. Y este monitorea 8 ambientes, ¿no? 8 ambientes. Entonces tengo acá, por ejemplo, que la habitación 223 está con su condición de presión normal, igual que la 225, 226 y 228. La 227 está sin gente, está desocupada. La 230 está en un aviso, es decir, hay una condición de pérdida de presión, pero todavía no llega a ser alarma, ¿no? Ese es el tiempo que les dije. Uno puede programar el tiempo en el sistema de monitoreo remoto central y decir, bueno, si pasa de los 10 segundos, entonces yo considero que es ya una alarma. Si no pasa los 10 segundos, solamente lo tengo en amarillo, como una advertencia. Y los que están en rojo, que son las habitaciones 224 y 229, estas han perdido su condición de alarma y hay que hacer algo, hay que ir a mirar, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Para poder estar, digamos, la idea no es solamente reportar, que ya de por sí es importante, sino reportar para qué
para poder tomar acciones y tener los ambientes lo más disponibles posibles, ¿no? Para que tengan una operatividad lo más alta posible, ¿no? Otros ambientes del hospital. Salas de autopsia, que dice ASRAE 170, lo que dice es que debemos tener rejillas de evacuación del lado de baja, bueno, aquí significa en la parte baja, ¿no? A no ser, dice, que el aire de escape sea removido a través de una mesa de autopsia diseñada para este propósito. Hay mesas de autopsia que tienen una falda con rejillas de extracción. Entonces, ahí se conecta el ducto, se deja el ducto embutido en el piso y por ahí se saca la extracción, ¿no? A través de una falda con rejillas que tienen la parte de abajo. O se pone en las partes bajas, pues se hace una extracción, digamos, en las partes bajas de las paredes, ¿no? Todo el aire evacuado serán descargados directamente al exterior sin mezclar con aire de cualquier otro cuarto o sistema de evacuación. Presión negativa, 12 cambios por hora, de 20 a 24 si es que es climatizado. En los laboratorios de patología, esto también es sumamente interesante y hay toda una ingeniería al respecto. Yo se los comento porque las áreas de patología existen en los hospitales, ¿no? Existen en los hospitales importantes, tienen laboratorios de patología en donde estudian hacen análisis y estudian la evolución de la enfermedad de tal o cual paciente, ¿no? A veces llegan, por ejemplo, pacientes llegan a las toma de muestras de tuberculosis, que es una sala, ¿no? Entonces ahí el paciente llega, espera, luego pasa, le toman la muestra y esa muestra la mandan a patología. Igual para todo lo que son biopsias, etc. Entonces, como hay presencia de cabinas de flujo laminar, las cabinas de flujo laminar tienen una escotilla y el personal trabaja así como ustedes ven aquí, ¿no? En este caso la escotilla está cerrada, aquí se ve un borde y hay una distancia entre este borde de la escotilla y el borde de la mesa de trabajo. Por ahí está ingresando aire, porque estas cabinas de flujo laminar son típicamente de presión negativa, vienen con un extractor y un filtra EPA incorporados. Entonces, sostienen un flujo. Y ese flujo es distinto cuando la compuerta está abierta que cuando la compuerta está cerrada. Cuando la compuerta está abierta, el flujo debe aumentar. Cuando la compuerta está cerrada, el flujo debe disminuir, siempre manteniendo la presión negativa dentro de la cabina de flujo laminar. Pero cuando sucede eso, cuando suceden esas variaciones de caudal, igual yo tengo que en el ambiente mantener una presión negativa todo el tiempo. Entonces tengo que tener coordinada la inyección y extracción general la tengo que tener coordinada con la extracción de las cabinas de flujo laminar, ¿no? Entonces ahí hay toda una ingeniería de control que el sistema tiene que detectar cuando la escotilla está abierta. Entonces hay interruptores de puerta, sensores de escotilla, para que activen los variadores de frecuencia, las válvulas Venturi y puedan sostener la presión negativa en todo el ambiente. Incluso las puertas, la puerta de acceso peatonal también tiene un sensor. Cuando se abre, incrementa la extracción, cuando cierra, disminuye la extracción, ¿no? Y tiene que ser rápido, porque las concentraciones de virus y bacterias aquí son muy altas. Presión negativa, 6 cambios de aire por hora, 21 a 24, hojas con las velocidades de flujo de aire. Este es otro, ¿no? Aquí no podemos emplear rejillas de alta velocidad. A veces he encontrado yo equipos de mini splits, equipos de pared, ¿no? Trabajando dentro de estos ambientes y el aire sale fuerte, interrumpe el patrón de flujo aquí y los virus salen y todo el mundo se contagia. Eso ha sucedido, no porque lo diga yo, lo dicen los directores de los hospitales, porque ellos tienen que registrar las enfermedades intrahospitalarias del personal. Descargas de aire, verificar, ¿no? Entonces, esta rejilla, por ejemplo, que está acá arriba, ¿no? Tiene que estar lejos de la cabina. Si es que es de inyección, que sea inyección de aire a baja velocidad. Puede ser de 2 vías, pero de baja velocidad. Y así. Otro tema interesante con respecto al tema de los hospitales es que
Hay unos manuales que ASRAE tiene para hacer diseños con ahorro energético. Es decir, diseñar los hospitales o hacer mejoras en los hospitales con el ánimo de reducir el consumo de energía, ¿no? Y ustedes tienen aquí esto, aquí les muestro el documento, ¿no? Que dice Guía de Diseño de Energía Avanzado para Hospitales Pequeños y Establecimientos del Cuidado de la Salud, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Tener unos ahorros de energía de un 30%, ¿no? En dirección hacia el edificio de consumo cero. Y hay de 30% de reducción, 50% de reducción y cero. Entonces, ahí están orientados todos los esfuerzos ahora para lograr ahorros energéticos que, digamos, disminuyan todo lo que se llama la decarbonización, ¿no? Entonces, en esas guías uno puede encontrar, por ejemplo, respecto del sistema de HVAC en áreas críticas, en los equipos de expansión directa, entre 240 y 760, usar equipos que no sean menor de 10 EER y 10.5 IEER, ¿no? Los equipos de expansión directa mayores a 760, usar eficiencias no menores a 9.7 EER, 10.2 IEER. Si se trata de un chiller enfriado por aire, la eficiencia 10 EER, 11.5 IPLB, que es la eficiencia promedio ponderada a carga parcial. Si es enfriado por agua, cumplir con el estándar 90.1. Las bombas de agua helada, utilizar variador de frecuencia y motores NEMA Premium Efficiency. Las torres de enfriamiento, usarlas con variador de frecuencia. El gas boiler, 90% mínimo de eficiencia térmica, ¿no? Economizer, cumplir con el estándar así, ¿no? Entonces, les dan una guía para que respecto de los hospitales, de otros hospitales, uno obtenga un ahorro del 30%. Y así puede ser 50% también, evidentemente, en la medida que vaya más ahorros, las eficiencias de los equipos aumentarán, los aislamientos, los materiales también. Aquí estamos hablando de área crítica, pero también está, por ejemplo, las áreas no críticas. Las áreas no críticas, ¿no? Perdón, sí, ingeniero. Sí, adelante. Una consulta. Pongamos un ejemplo concreto. Hablemos de un equipo de 10 toneladas o 120.000 BTU, ¿verdad? Ajá. En este sentido, como lo está explicando, pedir un equipo con dos circuitos de refrigeración sería mucho más positivo que pedir uno de un solo compresor, un solo circuito. Sí, o sea, acuérdate que estas, ASRAE bien, hasta cierto punto es muy responsable, ¿no? Entonces ellos te dicen, esta es una guía, ¿no? Entonces, si tú encuentras que con un equipo no tienes la eficiencia, perdón, si tú encuentras que con un equipo, con un solo compresor, no tienes la eficiencia, pues te vas a dos, ¿no? Aparte que tú tienes ahí también redundancia, tienes mayor funcionalidad, si son circuitos independientes mejor, cosas de ese tipo, ¿no? Y estos manuales van a ir cambiando, porque van a ir mejorando año a año, porque si hoy día la eficiencia para lograr, hoy día, este documento de cuándo es, aquí está, este es de 2011, ¿no? Entonces fíjense, en el 2011, que estamos ya hace 11 años, ¿no? Ya se buscaba el edificio de cero consumo. Entonces, en ese momento, para lograr un estándar, un ahorro de 30% respecto de los hospitales pequeños y otros pequeños para ellos es un mediano nuestro, ¿no? Entonces, eso era considerar cambiar los equipos o usar equipos al menos con 10. Ahora, esto se volverá un estándar, ya debe ser un estándar hoy. Entonces, hoy día, para ahorrar 30%, aquí deberá subir. De repente es 12 y esto sería 13, ¿no? ¿Me entiendes? Yo lo que quiero es que ustedes tengan esta información para que la puedan usar si están en diseño o si tienen que hacer alguna sustentación, ¿no? Por ejemplo,
Si van a utilizar un chiller enfriado por agua en una aplicación hospitalaria, en áreas críticas, entonces un sustento para usar esto sería que el chiller deba cumplir con el estándar 90.1. El estándar 90.1 ¿qué establece? Establece los valores de consumo máximos para ese chiller, ¿no? Al fondo son eficiencias, ¿no? Igual, en el caso de los sistemas de agua helada para las bombas, utilizar variadores de frecuencia. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo, oiga, ponga caudal variable, ¿no? Utilice caudal variable. Entonces, si tengo primario y secundario, será un avance. Si tengo primario variable, será mucho más avance todavía. Y los motores, utilizar motores de eficiencia premium, ¿no? Entonces, me va dando unas recomendaciones para lograr ahorros. Ahora, estoy seguro que cuando vayamos a la guía que tiene 50%, estos valores de eficiencia subirán. Si para lograr esos valores de eficiencia necesito ir a un sistema con 2 compresores o que los 2 sean inverter o uno on-off y el otro inverter, porque puede ser uno on-off y el otro inverter o el otro de capacidad variable, entonces, bueno, lo tendré que hacer, ¿no? Esto implica un trabajo con los fabricantes sumamente fuerte. El fabricante va a querer vender, pero si yo quiero venderle a mi cliente o yo quiero darle al Estado una mejor factibilidad en su proyecto, entonces se pueden imaginar, si hoy día un hospital consume 1000, o vamos a poner 1 megawatt, y en lugar de eso va a consumir 700 kilowatts, entonces se hace más factible, ¿no? Se hace más factible hacerlo. Y si en lugar de eso consume 500 kilowatts solamente, pues se hace más factible todavía ese hospital. Evidentemente la inversión sube, la factibilidad aumenta y la parte operativa también aumenta, porque si es que hay algo que les molesta a los directores de los hospitales, esa factura, ¿no?, que le viene a fin de mes, que tiene que pagar la luz, el agua, todo. Entonces, esto es importante conocerlo para después tratar de aplicarlo, ¿no? Entonces, los documentos están ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a Perú? En Perú ya salió, hace poco he visto un aviso sobre la clasificación de los climas en el Perú. Pero claro, esa clasificación climática en los norteamericanos la tienen muy bien definida. Entonces, estos manuales de ahorro energético cambian dependiendo de la categoría climática de la localidad. O sea, aquí lo que les estoy presentando es para la Florida, pero puede haber otra para Minnesota, puede haber otra para Boston, puede haber otra para Nueva Orleans, ¿no?, porque cambian los climas. Entonces las recomendaciones son distintas. Entonces es un mapa climático el que se usa también para tener usar estas recomendaciones de ahorro. Entonces, claro, mejorar establecer eficiencias mínimas. Segundo, utilizar caudal variable. En el caso de la calefacción, utilizar 90% mínimo de eficiencia térmica del sistema, ¿no? Cumplir con estándar 90.1. Son cosas que en muchos casos ya se usan, pero hay que especificarlo para lograr ese ahorro energético, ¿no? En resumen, vamos a ver presiones diferenciales, ¿no?, que hemos visto, las renovaciones de aire, existen las normas peruanas, las RAE 170. Yo me encuentro ahora, por ejemplo, acá en Guatemala, aquí no hay unas normativas como tenemos ahora en Perú, ¿no? No existe esa normativa, o sea, no la tienen. Por ejemplo, lo que es extracción de monóxido, presurización de escaleras, ambientes hospitalarios, no existen esas normas. Entonces, aquí hay, sin embargo, los proyectos traen información que es de ASRAE mismo, entonces esa exigencia, ese cumplimiento tiene mucho que ver ahí el diseñador y tiene mucho que ver el desarrollador inmobiliario, ¿no?
Si hay un balance entre la exigencia técnica y el presupuesto, eso se da. En el Perú va más allá de que haya presupuesto o no, se tienen que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Control de temperatura y humedad relativa, ¿no?, mediante sistemas de enfriamiento, y utilizar el Reheat Coil. El Reheat Coil es muy importante, ¿no?, sobre todo para los sistemas de 100% aire exterior, como vimos en el caso de la semana pasada, de la clase pasada. ¿Qué pasa si no utilizamos el Reheat? Si no utilizamos el Reheat, el ambiente está frío, yo meto al inicio de la operación del sistema de 100% aire exterior, no va a enfriar todo en un solo paso, y entra aire caliente con superficie fría, condensación. Entonces muchas veces ha pasado que empieza a condensar. O falla el compresor, utilizamos el equipo de 100% aire exterior y el ambiente está frío, las superficies están frías. Entonces entra el aire caliente y condensa, y dentro del quirófano se hace todo un desastre. Entonces el Reheat es importantísimo. Filtrado de aire, cumplir los requisitos de las normas peruanas, las recomendaciones de RAE 170 y el RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones, que indica que debemos tener el emisor UV frente al serpentín de enfriamiento, y eso es para desinfección de superficies. Ya hemos visto nosotros en la clase pasada cuál es la diferencia entre desinfección de superficie y desinfección del flujo de aire, ¿no? Mínimo nivel de filtrado mecánico es MERP 8 para tomas de aire exterior en hospital. Equipos de aplicación médica, alta confiabilidad, bajo mantenimiento. Recuerden el tema de los equipos, hay que tenderlos a que sean de transmisión directa, salvo que, sobre todo en suministro de aire, salvo que tengamos nosotros extractores de aire contaminado de área crítica, de aislados, por ejemplo. En ese caso, sí hay que poner el motor y la transmisión fuera de la corriente de aire. Eso significa fajas y poleas, ¿no? Las manejadoras de aire de 100% aire exterior, bueno, doble pared, aislamiento, doble pendiente en la bandeja, ¿no? Capacidad de enfriamiento y calefacción variables. Esto significa que en un equipo de expansión directa, la capacidad de enfriamiento variable la obtenemos mediante compresores de capacidad variable o compresores de velocidad variable. El efecto es el mismo, pero el consumo no es lo mismo, ¿no? En el caso de un compresor de velocidad variable, es más eficiente que uno de capacidad variable que emplea una válvula solenoide de bypass. Y genera una consulta. Sí, adelante, sí. Y la diferencia entre la calidad del aire en costa versus la sierra, ¿qué cosas se debe tener en consideración? Pues mira, las ciudades, nosotros estamos, o sea, el área Perú, la costa es Perú, las áreas costeras, estamos en un desierto, pues, ¿no? Estamos en un desierto y no llueve. Bueno, ahora empezaba a llover en el norte, sobre todo en Trujillo, que antes no llovía, ahora empezaba a llover porque ya tenemos ahí sembrado desde Chao hasta Trujillo, pues tenemos sembrado. Falta el último tramo del proyecto Chaimochi, que es toda la parte Chicama, ¿no? Estaba viendo el otro día cuántas hectáreas tiene ahí el grupo Rodríguez Banda. Tienen 30.000 hectáreas. Prácticamente son dueños de todo eso. Entonces, sí, la calidad de aire es distinta porque hay mayor contaminación, pues, en donde las ciudades son más grandes, ¿no? Las ciudades son más grandes, más gente, más contaminación, más carros, más industrias, más todo, ¿no? Sin embargo, los filtros que usamos son, y en nuestra norma lo dice, ¿no?, los filtros que usamos para suministro de aire, tenemos que como mínimo es MERP 8, y yo, digamos, es como mínimo MERP 8 en tomas de aire, y pero ese es un mínimo, ¿no? Mira, yo les cuento, en las plantas de alimentos para animales y para consumo humano, en esas plantas de alimentos, el nivel mínimo de filtrado es 60-65% sobre una micra. Pues, ¿por qué en los hospitales vamos a quedarnos solamente, pues, con nuestro filtro corrugado o sintético, ¿no? O sea, ahí hay que poner un mínimo, ¿no?
Hay que poner un mínimo. Debería ser un mínimo más alto mientras más contaminado sea nuestro ambiente, ¿no? En la sierra, a veces, pueblos de la sierra o ciudades de la sierra, hay mucho menos gente, menos industria, entonces el aire es más limpio, ¿no? Menos carros, ¿no? Pero tenemos una densidad distinta del aire. Sí, claro, sí. Eso, por ejemplo, en el caso de las zonas de altura, ¿no? Ahí tiene que haber una compensación por altura. La compensación por altura no es otra cosa que emplear el famoso factor de altura, que es un cociente entre la densidad a nivel del mar respecto de la densidad a nivel, digamos, arriba, ¿no? Factor de altura. En realidad es al revés, la densidad en la altura respecto de la densidad a nivel del mar. Y el caudal se divide entre eso para tener el caudal real, ¿no? Pero más allá de eso, en temas de filtrado, sí, es verdad. O sea, necesitamos ahí, cuando son tomas de aire, áreas no críticas, podríamos usar una buena práctica es usar al menos 60-65% sobre una micra, no solamente el filtro corrugado. Opción de ahorros energéticos es lo que les he presentado: usar altos valores de EER, COP, usar recuperación de calor, monitoreo local y remoto para maximizar el uso de los ambientes, espacios, concentrar los equipos al exterior, tener al exterior áreas despejadas, ¿no? Tratar de intervenir con equipos lo menos posible dentro de los ambientes. La información está en la RAE 170, en el Manual de Diseño para Hospitales y Clínicas de ASRAE, que trae recomendaciones de diseño, nuestro reglamento y el estándar M030 nuestro, ¿no? Las normas técnicas de salud, o algunas otras recomendaciones: no usar bandejas de condensado dentro de los ambientes del hospital. Por ahí podemos tener algunas en consultorios, pero tratar de no tener, para evitar que por temas de mantenimiento y por temas de puntos de contaminación, ¿no? Tratar de tener todas las bandejas fuera. Limitar el uso de los refrigerantes para evitar también que se desplacen el oxígeno en caso de fuga. Yo estaba viendo el otro día, quería hacer una comparación. Esto es algo bien interesante también. Quería hacer una comparación entre un sistema BRF y un sistema de agua helada, ¿no? En cuanto a la cantidad de refrigerante que hay. Y comparé unas unidades condensadoras de BRF respecto de un chiller de agua fría, ¿no? De agua helada. Y el nivel y había, sin contar el refrigerante en las tuberías, había 60% más de refrigerante en las unidades de BRF. Yo voy a comprobar eso con los fabricantes. A lo que me refiero es que hay mucho más refrigerante en los sistemas BRF que en los los sistemas de agua fría. El sistema de agua fría, todo está concentrado en el chiller. El sistema BRF está por todo el recorrido de tuberías, ¿no? Hay una pregunta también aquí que hace Eric. Dice: mi pregunta, ¿los filtros en una manejadora, el filtro cepa, bolsa de compuerta o pisado, son desechables o se pueden lavar? Disculpe, perdón. Ya, todos estos filtros mecánicos no se lavan, ¿no? O sea, son filtros descartables. Los EPA, los bolsa, los plisados, todos son desechables, ¿no? El único que es lavable es el prefiltro de malla de aluminio y el sintético, ¿no? La única diferencia entre el de malla de aluminio y el sintético es que el sintético a veces se impregna de suciedad y queda manchado. A pesar que lo limpies, queda así medio oscuro. El de malla de aluminio, si es un buen lavado por ambos lados, puede estar muy cercano a su condición original. Lo malo es que a veces se hacen los filtros, bueno, digamos, una deficiencia que tienes, que a veces se hacen localmente y no le ponen los refuerzos necesarios, entonces se sale la malla de aluminio del riel, del marco, ¿no? Y se ven horribles, ya los tienen que sacar, que no sirven de nada, entonces hay que hacerlo bien. Las cajas de filtros herméticas, esto es bien importante, ¿no? Bien importante. Yo estoy seguro que si se pusiera
la prueba de integridad de filtros absolutos en cajas de filtros, podrían los filtros estar bien, pero la cantidad de aire que se pasaría por los bordes sería muy perjudicial, ¿no? Entonces, imaginan eso. Por eso hay que tratar de hacer estas cajas de filtro lo más herméticas posible, ¿no? Dimos algunas recomendaciones para poderlas hacer. Sin embargo, todavía, sin embargo, es recomendable, ¿no? Yo sé que es más barato y todo eso, también he estado del lado del contratismo, pero no se llega a los niveles de hermetismo, ¿no? Es realmente un punto ahí que hay que mejorar. Bueno, esto también puso unas reflexiones a futuro, en vista de lo que sucedió, ¿no? El tema de la pandemia. Las arquitecturas flexibles, ¿no? Es decir, poder tener ambientes que puedan ser convertidos en otros ambientes más rápido, ¿no? Habían áreas, por ejemplo, muy pequeñas, ¿no? Áreas de emergencia muy pequeñas. Vimos una noticia de que en un hospital el área de emergencia estaba en el sótano. Entonces, no, tenemos que tener arquitecturas que nos permitan pasar de una aplicación a otra en los ambientes hospitalarios. Eso va para los arquitectos. Distancia social versus aforos, ¿no? Recirculación versus 100% aire exterior. Aquí, por ejemplo, nuestras normas indican 100% de aire exterior para áreas críticas, pero ¿y qué hay de recuperación de calor, ¿no? Para tratar de disminuir la capacidad de los equipos? Incremento de niveles de filtrado, sí, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Si bien es cierto, ASRAE dice MERV 8, pero eso es mínimo. Hay que ponerle un bolsa después para todas las tomas de aire. Sea para lo que sea para renovación de aire, o sea, y bueno, ya en áreas críticas ya es mandatorio. Incremento de la cantidad de aire exterior también, porque nuestros hospitales, si bien es cierto, por ejemplo, en un pasillo, a veces hay mucha más gente de la que debería haber, ¿no? Entonces ahí también podríamos incrementar la cantidad de aire exterior y usar solo ventilación en algunos casos. Cuestión de analizar. Espacios abiertos, mayores caídas de presión, mayores eficiencias, sí, hay necesidad de mayores eficiencias. Limpieza de ductos, rejillas, serpentines, purificación permanente del espacio. Hay tecnologías para purificación permanente del espacio, ya vimos algunas. Aquí también puede entrar, por ejemplo, la ionización bipolar, ¿no? Recomiendo la ionización bipolar de punta de aguja. Es una tecnología que no produce ozono, que es certificada UL 2998. Las presiones diferenciales, muy importantes para ambientes de aislados, quirófanos, áreas críticas, ¿no? En ambientes de aislados, evaluar la colocación de parapetos, cortinas o cerramientos, ¿no? Y de encerrado no. Cerramientos, sobre todo cuando son áreas que hay múltiples pacientes. De hecho, se utilizan mucho las cortinas. ¿Por qué? Para evitar la rigidez, ¿no? Entonces, de esa manera, corro la cortina, más o menos que aíslo un ambiente del otro. Transporte de personas, ventilación y aire acondicionado por desplazamiento. Y menciono esto porque eso va a ser una tendencia de diseño. Ya está siendo en algunos casos, ¿no? Y la distribución de aire por piso. Bueno, vamos a tratar un caso, con eso terminamos la clase, de un hospital en California que trabajó con el concepto de ventilación y aire acondicionado por desplazamiento, que es otro concepto de cómo climatizar. Les explico esto primero. Las personas tienen una temperatura corporal, ¿no? 36 grados, 36.5, ahí es su temperatura. Y el aire acondicionado ingresa, es un aire que está evidentemente a una temperatura menor, ¿no? Alrededor de 13, 15 grados. Entonces, cuando llega la persona, ese aire se va a calentar. Pero se va a calentar y va a subir como una chimenea térmica. Entonces, las personas somos, en realidad, chimeneas térmicas. Estamos, digamos, el aire alrededor nuestro está subiendo. Sobre todo cuando son
evidentemente ambientes con temperaturas menores a las del cuerpo humano, ¿no? Ahora, si el aire frío ingresa por la parte baja, tiene que estar a una temperatura un poco más alta que si ingresara por la parte alta, ¿no? Si ingresa por la parte alta el aire frío, en el camino va ganando carga térmica y la persona ya llega a una temperatura más uniforme, ¿no? Que son las temperaturas de set point. Cuando ingresa por la parte baja, no puede estar a la misma temperatura, tiene que estar a una temperatura mayor. Para compensar, se utilizan flujos de aire más grandes. Por eso aquí, esto que significa el difusor, se ve muy grande aquí, ¿no? Las personas actuamos como chimeneas térmicas. Y ustedes ven ahí que ninguno de los aires que están subiendo se mezcla con el otro. Entonces, de esa manera, el aire que yo respiro y contamino cuando hablo, toso, estornudo, silbo, grito, no le llega al otro, ¿no? Entonces, si este aire lo recojo por la parte alta y lo filtro y lo vuelvo a insuflar, entonces tendré un sistema que tiene una efectividad de ventilación mayor, una eficiencia de ventilación. Ahora vamos a ver qué significa eso de la eficiencia de ventilación. Ok, este es un laboratorio donde yo estuve, de un fabricante muy famoso, y cada una de estas representa a una persona. Cada uno de estos tótems representa a una persona con temperatura. Tiene unos focos dentro que generan calor. Y esto que ustedes ven aquí en la esquina tiene una rejilla que es el difusor, ¿no? Entonces por aquí sale el aire frío. Como es frío, va por la parte baja, pero al llegar al tótem sube, ¿no? Sube. Y se ve claramente que en uno no se contamina, ese aire no se contamina con el otro. Claro, usted dirá, bueno, es siempre y cuando mantengan posiciones fijas, pero sí, pues en un hospital hay posiciones fijas de los pacientes. En un teatro hay posiciones fijas. En una escuela hay posiciones fijas, ¿no? En las salas de espera de aeropuertos hay posiciones fijas, ¿no? Entonces, la idea de esto es mejorar la eficiencia de la ventilación, que es un concepto que todavía no hemos visto, pero que lo vamos a ver acá. ¿Okay? Todavía no hemos visto. Este es un video que les va a mostrar eso, ¿no? Les va a mostrar cómo vamos a simular una persona con una placa, como un tótem, ¿no? Y tiene una cobertura que está a una cierta temperatura, un manto. Van a ver ustedes cómo el aire que ingresa por una esquina sube, ¿no? Ahí está. Ustedes tienen ahí ven cómo empieza a salir el aire por la parte, aire frío por la parte baja del difusor. Llega aquí, que simula es la persona, y fíjense cómo sube, ¿no? Entonces fíjense cómo se crea realmente una chimenea térmica. Miren, el otro aire se queda abajo, ¿no? Porque está frío. Entonces llega a la persona, está caliente y sube, ¿ven? Entonces esto ocurre con cada persona que ocupa una posición. Y a esto es lo que se le llama ventilación por desplazamiento. Evidentemente, para que no haya un disconfort térmico de la persona, este aire suministrado no está a las temperaturas de aire acondicionado del aire que se insufla por la parte superior. Tiene que estar a unas temperaturas mayores. ¿Ok? Entonces, el sistema de aire acondicionado típico es uno que se llama overhead mixing. Overhead mixing, es decir, es un sistema que busca mezclar y que se insufla por la parte superior de la cabeza, o sea, por el techo. Overhead mixing. Algunas características de esos sistemas de mezcla es que el aire se insufla a 55 Fahrenheit, por ahí tendría que estar, ¿no? Si tengo más carga latente, baja. Si tengo menos carga latente, sube. Lo que se busca es que se mezcle rápido en todo el espacio
Los difusores de aire, o sea, las rejillas de suministro, son las que promueven el movimiento porque lo que buscan es mezclar, por tanto son de alta velocidad. Ahí viene la de 2 vías, 3 vías, 4 vías, ¿no? El aire suministra a alta velocidad. Entonces es que esas rejillas no pueden ser usadas en aplicaciones que... Bueno. El sistema de ventilación por desplazamiento emplea suministro de aire a 65 a 68 Fahrenheit, no a 55, porque si no crea un disconfort térmico muy fuerte. Además, que en el overhead mixing, como estoy insuflando por arriba y quiero mezcla, entonces como tengo un volumen mucho más grande de aire que rápidamente enfriar, busco mezclar rápidamente, por eso suministro a alta velocidad, ¿no? Y ya empieza a estar uniforme con una correcta distribución de rejillas, ¿no?, dentro del ambiente. En cambio aquí no, tengo que suministrar a más alta temperatura, a baja velocidad. No busco mezcla, como es obvio, porque las personas son las chimeneas térmicas. Aquí el motor del movimiento no son los difusores, o sea, no es cuando sale el aire, no, sino las fuentes de calor son los que promueven el movimiento del aire. Las fuentes de calor son las que promueven el movimiento del aire. Por tanto, tengo el calor y los contaminantes estratificados, ¿no? Y solamente se acondiciona, solamente se atempera, solamente se condiciona, valga la redundancia, la zona ocupada, ¿no? La zona ocupada. No me interesa la carga térmica acá arriba. No me interesa. Porque si yo acá tengo los focos, el aire caliente va a subir. En cambio, cuando yo tengo el aire acondicionado suministrado por la parte de arriba, lo primero que se encuentra es el calor, pues, de toda la iluminación. Entonces, ahí, esa carga térmica, en este caso, no me interesa, por tanto, las cargas térmicas aquí son menores. Ahora, veamos el concepto de ventilación, de eficiencia de ventilación, lo que se llama el Ventilation Effectiveness, ¿no? Que es un concepto de ASRAE que aparece en la RAE 62.1. Esto es, la concentración de contaminantes en la rejilla de retorno versus la concentración de contaminantes en la zona de respiración. Ustedes tienen que en el sistema de mezcla, como busca mezclar todo para obtener una uniformidad de temperatura, entonces el punto donde la persona respira respecto del punto de retorno tienen la misma concentración, porque lo que busco es mezclar. Por tanto, la concentración en el retorno y la concentración en la zona de respiración es la misma, por tanto esa eficiencia de ventilación tiene valor 1. Aquí está, 1. En cambio, cuando hablamos de un sistema de ventilación por desplazamiento, la concentración en el retorno va a ser mucho mayor que la concentración en la zona de respiración. ¿Por qué? Porque esta persona que actúa como chimenea térmica tiene su propio aire, mientras que una vez que sale, llega al retorno, aquí ya recoge de todo lo demás, ¿no?, de todo el otro espacio de aire que hay. Por tanto, la concentración en el retorno es más grande que la concentración en la zona de respiración. Esto que les estoy diciendo no es cualitativo, es cuantitativo. Se han hecho mediciones. ASRAE ha hecho mediciones y es todo un estudio que se ha hecho. Y se demuestra que ese cociente, ese ventilation effectiveness, esa eficiencia de ventilación, en el caso del sistema de ventilación por desplazamiento, resulta ser un 20% más eficiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si es 20% más eficiente, yo puedo reducir la cantidad de aire exterior. Puedo reducir la cantidad de aire exterior. ¿Ok? Muy bien. Aquí, este es un ejemplo que aparece en el manual de un fabricante de rejillas para ventilación por desplazamiento, pero en su manual de ingeniería tiene esto, dice, ¿no? Porque acuérdense que
nosotros necesitamos en estos sistemas tener un reheat, ¿no? Tener un reheat coil, o sea, un recalentamiento, ¿no? Para tener las condiciones de sala, dependiendo del set point, dependiendo de la carga térmica. Entonces, aquí habla de 3 ambientes, room 1, room 2 y room 3, de 250 pies cuadrados cada uno, que es más o menos 23, 22 metros cuadrados cada uno, y 9 pies de alto, o sea, 3 metros, ¿no? Más o menos. La temperatura en cada cuarto es 75 Fahrenheit de set point, ¿no? Entonces, aquí está la carga por ocupantes, la carga por luz, la carga exterior. Y al final sale que el cuarto 1 tiene 44.000 BTU por hora, el cuarto 2 tiene 2.400 y el cuarto 3, 3.200. Requerimientos de reheat, o sea, los requerimientos de recalentamiento, ¿no? Y recuerden ustedes que el recalentamiento es eléctrico o recalentamiento por agua caliente o por vapor. Vamos a imaginar un recalentamiento a través de una resistencia eléctrica. El sistema de mezcla, con 6 cambios de aire por hora, en el cuarto 1 requiere 486 BTU por hora de recalentamiento, en el cuarto 2, 2.430 y en el cuarto 3, 1.701. En total, por esos 3 cuartos, la energía que debo usar por recalentamiento es 4.617 BTU por hora. En el caso de la ventilación por desplazamiento con 6 cambios de aire mínimo, o sea, para igualar a este sistema de aquí, tenemos 260, 729 y 486. Me sale 1.475 BTU por hora de energía para recalentar. Eso quiere decir que un sistema de aire acondicionado que usa ventilación por desplazamiento con 6 cambios de aire por hora consume menos energía por recalentamiento que un sistema overhead mixing con 6 cambios de aire por hora. Y con 6 cambios de aire por hora. Consume menos energía. Más o menos, estamos hablando aquí casi de un 60% menos, ¿no? 50% menos, no sé, un 60% menos, ¿no? Más o menos. Ahora, como podemos usar menos cantidad de aire porque tiene mayor eficiencia de ventilación, si utilizamos 4 cambios de aire por hora solamente, ese consumo de recalentamiento disminuye a 260 BTU por hora. Es decir, disminuimos la energía para recalentar. Y eso que me permite llegar a las condiciones de set point, ¿no? ¿Ok? Ahora, en el año 2020, en octubre, sí, salió este artículo, ¿no? Que es un artículo de ventilación por desplazamiento, suministra, ¿no? O sea, esto es que se proveyó, ¿no? Se dio un sistema de ventilación por desplazamiento en el diseño del Hospital Cornerstone, ¿no? Este es un hospital pediátrico, ¿no? Un hospital pediátrico, es decir, un hospital para niños, madres gestantes, ¿no? Y lo que se quería como objetivo era darles a ellos un ambiente sumamente confortable, que estén como en su casa. Había mucha iluminación natural, había muchos jardines, espacios amplios, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, uno de los lobbies del hospital. Y aquí ustedes ven una columna, ¿no? Y en la parte de abajo aquí están las rejillas de ventilación por desplazamiento. Pero vamos a entrar un poco en el detalle del artículo, ¿no? Con eso cerramos la clase. Vamos a entrar en el detalle del artículo para que ustedes vean algunas cosas, digamos, con bastante más actuales, ¿no? Voy a cambiar de documento. Voy a entrar al documento del artículo para poderles contar un poco más. Pero tomamos un descanso de unos 5 minutos y regresamos. ¿De acuerdo? Tomamos un descansito.
Ok, creo que fueron menos de 5 minutos, pero bueno, hay información para dar, entonces quiero terminar de dársela porque con este artículo terminamos la clase. Este es el artículo.